Vamos a hablar sobre las estrategias que impactan en la disminución de bacteriemias asociadas a dispositivos endovasculares. No obstante, tengo que agradecer el preámbulo que he tenido, que es muy bueno. Sin embargo, hemos hablado en todo el transcurso de la mañana de que efectivamente no es muy fácil diagnosticar la sepsis, tenemos hartas falencias. Sin embargo, nuestra profesión encaminada a promocionar la salud y prevenir la enfermedad, entonces por eso es que esta charla está encaminada como tal a la prevención de que lleguemos a ese desenlace desafortunado. Vamos a hablar algo de epidemiología. Vamos a empezar con un estudio donde efectivamente soy enfermera de unidad de cuidados intensivos y pues no me llena de orgullo de decirlo, pero pues somos partícipes primordiales en el desenlace de infecciones asociadas a dispositivos endovasculares. En la mayoría de estudios que nosotros hemos revisado, vemos que en la unidad de cuidados intensivos se lleva el premio mayor. Siempre en la unidad hay desenlaces desafortunados como estos. Efectivamente, en este estudio evidenciamos que, el objetivo de este estudio era identificar con qué facilidad se desarrollaban infecciones asociadas a dispositivos en pacientes que tuvieran catéteres centrales. Efectivamente, el servicio a relucir, como les digo, es la unidad de cuidados intensivos, seguido de otros dos servicios cuyos desenlaces en los pacientes son afectados por otros servicios interconsultantes, como son medicina y cirugía. También podemos ver el protagonista inicial de nuestras infecciones, que es Staphylococcus aureus, pero lo que más me llama la atención de este artículo es ver que efectivamente también entrelazaron los factores que coayudaban a que los pacientes tuvieran estos desenlaces. Y si nos ponemos a ver, son factores en los cuales nosotros muchas veces podemos participar e intervenir para evitar este desenlace, tales como infecciones previas al ingreso, inserción dificultosa, tiempo de duración del catéter, que eso es algo que vamos a ver más adelante, que es muy importante, y pues ya otros antecedentes como presencia de sintomatología previa, severidad de la enfermedad y presencia de procedimientos invasivos previos. En la guía de prevención de infecciones asociadas a dispositivos intravasculares, que es, mejor dicho, nuestro pilar también, y es una guía que ha sido revisada por nosotros siempre, efectivamente vemos que se habla de infecciones asociadas a dispositivos endovasculares hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Efectivamente nosotros después de pandemia siempre por lo general en las sesiones que tenemos educativas decimos después de pandemia identificamos que antes de pandemia éramos tal, pero si vemos este tema es algo que se está manejando hace muchísimo tiempo, pero aún así seguimos fallando. Efectivamente, otra vez, unidad de cuidados intensivos como el agente principal, el Staphylococcus como agente primordial también infeccioso, pero hablando de las cosas que nosotros podemos intervenir como tal en los pacientes y de las que yo vengo a hablarles en este momento, son los factores que podemos tener ligados al paciente, ligados como tal al dispositivo a insertar o ligados al lugar de hospitalización. Efectivamente, si nosotros vemos, podemos encontrar que todos los factores que vamos a mencionar a continuación son factores en los que nosotros podemos actuar, podemos intervenir. Cuando nosotros hablamos de la falta de cumplimiento en los protocolos de prevención de infecciones, ¿podemos prevenir en ello? Claro que sí. Adicional, lugar de inserción y tamaño del catéter. Claro que sí. En otras charlas tuvimos una discusión académica, por así decirlo, donde me decían es que nosotros no podemos colocar catéter según cómo enfermería lo pueda cuidar. Y claramente no es el hecho de decirlo, pero sí tenemos que ver cómo se están comportando las infecciones en mi servicio, cómo es el cuidado de un catéter. No es solamente colocar el catéter, doctores, no es solamente ya lo puse y me voy, no, porque es el hecho de que enfermería tiene que primar la vigilancia y mantenimiento de dicho dispositivo. Adicional, el número de luces del catéter. Muchas veces nosotros no podemos ni siquiera elegirlo. Solamente en la institución en donde trabajamos solamente hay trilumen, jefe, solamente hay bilumen, entonces ese nos tocó.
Entonces, digamos que a veces sí podemos o a veces en ocasiones contamos con todos los dispositivos, pero es que el que preparó los insumos no sabía que había bilumen o no sabía que había trilumen. Entonces, en eso también podemos ayudar bastante. El uso del catéter, supremamente importante. ¿Por qué? O ustedes, no sé, pregunto al público, ¿no han encontrado pacientes que tienen un catéter trilumen habilitado para lactato de Ringer a 5 cc hora? Muchas veces. Estos son cositas que de pronto nosotros las tenemos, ahorita digamos cuando yo las nombro parecen lógicas, pero en nuestro diario vivir se nos pasan por el afán de ver otros pacientes obviamente más complicados o algo así, pero son cosas que dejamos pasar en alto y que van a influir muchísimo en el desenlace del paciente. Adicional, duración de la cateterización. Esto influye mucho como tal en el entrenamiento del personal que va a hacer el paso del catéter, ya sea central corto, ya sea central de inserción periférica. Y con esta imagen quiero resumir un poco el cuidado de nosotros hacia un acceso endovascular. Antes de que lleguemos a esta diseminación, la idea es prevenir en esta parte para que el paciente no llegue a un desenlace mortífero, ¿sí? Entonces, hacia esta parte, no sin dejar esta porque no es menos importante, pero la idea es hacia esta parte encaminar todas las estrategias que están establecidas por la Organización Mundial de la Salud, por la CDC, por cada institución como tal, para prevenir infecciones asociadas a este tipo de dispositivos. Quiero adelantarme un poquito en cuanto a aspecto epidemiológico, en cuanto al papel de la clorexidina, porque juega un papel muy importante como tal en la inserción de los dispositivos. Cuando nosotros llegamos a una institución nos dicen, por lo general, acá con qué desinfectan la piel, ¿cierto? Tienen yodo, tienen clorexidina, ¿con qué lo hacemos? En las revisiones que se hicieron, este es un metaanálisis donde efectivamente evidenciaron que no es que uno sea malo, no es que uno sea bueno, porque efectivamente si vemos acá el espectro son buenas, pero que nos da la clorexidina como un plus, que tenemos un efecto residual prolongado, cosa que no nos dan las otras dos sustancias. Entonces, por eso es que nosotros garantizamos, ojalá en este metaanálisis se garantizó que la preparación de la piel con clorexidina disminuía el riesgo de infección o la aparición de infección en un 49%. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena conocer que hay otras sustancias que nos pueden ayudar. ¿Por qué lo traigo a colación? Digamos que donde trabajamos solamente hay yodo, pero entonces nosotros a veces nos volvemos mecánicos y que como acá hay yodo, pues lo hago con yodo, pero nunca levanto la mano para decirle, oye, bueno, no sé, voy a ir al comité de infecciones o voy a hablar con el infectólogo o algo para decir, no hay la posibilidad de adquirir, no sé, clorexidina. Entonces, es para eso, para conocer. ¿Qué nos trae consigo el hecho de infecciones asociadas a catéter? Viéndolo económicamente, las bacteriemias asociadas a catéter son las más costosas para el sector salud, son las más costosas. Adicional, veámoslo socialmente. Efectivamente, retraso en manejos médicos, daño en el buen nombre de la institución, porque si a usted se le infectan todos los catéteres, pues ¿quién va a querer ir allá? Nadie. Y adicional, aumento en la estancia hospitalaria y complicaciones asociadas a comorbilidades. Es por eso que se han generado varios paquetes de manejo en infecciones asociadas a dispositivos endovasculares, pero entonces antes de empezar a hablar como tal de las estrategias, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los pacientes, o sea, siempre que un paciente ingresa a la UCI se tiene que infectar? No, ¿cierto? Que seamos los protagonistas en los estudios no quiere decir que todos los pacientes de una unidad de cuidados intensivos se tenga que infectar. Hay varios factores que intervienen en ello, factores hospitalarios como tal, transmisión cruzada, uso inadecuado de antibióticos o propias del paciente que son ya factores patológicos. Pero resulta que como siempre recaen a la UCI, tuvimos hace poco una conversación en el comité, como lo dijeron al principio, actualmente soy líder del comité de infecciones de la fundación, y hablábamos de por qué en la UCI siempre se nos infectan los catéteres. Quise traer a colación una imagen de la Organización Mundial de la Salud, donde nos hablan de las bacterias resistentes más mortíferas que el VIH,
Y acá tenemos dos protagonistas que no son ajenos a nuestra realidad, el Staphylococcus aureus y el Acinetobacter baumani. Y al lado una gráfica donde nosotros vemos en qué partes de nuestra área laboral podemos encontrar gran parte de estos gérmenes, de estas bacterias. Estaba haciendo una lectura y me llamaba mucho la atención que decía que si nos dieran una medalla de oro por uso inadecuado de antibióticos, se la darían a la unidad de cuidados intensivos. Aparte de eso, ahorita ya hay muchísimos programas que ya los han nombrado en todas las charlas anteriores. Nosotros contamos con el PROA, donde efectivamente nos están dando una ayuda significativa en el uso racional y adecuado de antibióticos. En la charla que dio la doctora Laura Castillo hablábamos de que una de las principales complejidades pues, para el diagnóstico o tratamiento es la resistencia que se ha generado. Entonces esto nos ayuda mucho, pero entonces ahí levanté la mano yo y dije, es que no es solamente el uso inadecuado de antibióticos, tenemos también que nosotros como unidad de cuidados intensivos, ¿qué somos? La unidad que más invade pacientes, ¿cierto? La unidad que más lleva pacientes a otros servicios para que sean intervenidos, por ejemplo, salas de cirugía. Y adicional, tenemos muchos servicios interconsultantes porque nosotros no somos la UCI cerrada, pues que estamos nosotros y hacemos nosotros solo con el paciente, sino que tenemos que pedir ayuda de otras especialidades. Eso influye bastante. Efectivamente, cuando nosotros hablamos del uso irracional, por así decirlo, de antibióticos, en esto ustedes me llevan a mí año luz, efectivamente vemos que pues nosotros siempre tratamos de empezar por lo más para después ir escalonando si es posible. Pero pues lamentablemente en ese usar más no solamente garantizamos llevarnos gérmenes malos, sino también alterar nuestra flora propia del cuerpo como tal del paciente. Entonces eso es lo que nos ayuda a que efectivamente tengamos más factores coayudantes para desenlazar una infección asociada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros siempre para empezar a generar estrategias? Nosotros siempre hemos romantizado como tal el hecho de vamos a educar. ¿Quién es la que educa? La enfermera educa. Entonces siempre nosotros romantizamos eso. Pero entonces antes de empezar a educar, que obviamente es un pilar fundamental, tenemos que tener 3 aspectos específicos. Primero, medir. Un servicio que no mide sus falencias, que no mide sus victorias, es un servicio que no existe. Cuando nosotros no medimos, pues estamos en la nada, porque no sabemos en qué estamos. Entonces, indicadores, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es mi perfil microbiológico? Yo no puedo implementar acá la misma acción que están implementando, no sé, en el Superhospital de España, pues allá donde no se infecta ni un catéter. O sea, no podemos hacer eso. Segundo, personal entrenado, médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo. Todo el mundo tiene que estar acá incluido. ¿Por qué? Porque efectivamente el paciente no sale adelante solamente por una persona, está cuidado de muchas personas. Y acá hago relación al comité de infecciones. Es muy bueno generar un comité de infecciones en el servicio que usted lidere. Eso es específicamente alineado con lo que refieren las guías y adicional para el desenlace positivo de su paciente. Y por último, pues los paquetes que hayan generado para la prevención de infecciones. Listas de chequeo, revisión de dispositivo semanal, bueno, en fin, 1000 cosas que están todas dentro de un paquete. A continuación vamos a ver 7 aspectos intrahospitalarios que son específicamente para el cuidado de sus dispositivos y 4 aspectos ya adquisitivos que pueden ser o no pueden ser, pero pues van a modular mucho el desenlace de nuestros pacientes. Primero, educación y entrenamiento, como les venía diciendo, no solamente al médico, no solamente a enfermería, es todo un proceso para que, como lo hemos dicho en las anteriores exposiciones, todos hablemos el mismo idioma. Si usted llega nuevo a un hospital, a usted siempre le dicen tiene que leer los protocolos, pero nunca le dicen mire, tome el protocolo de cómo se pasa aquí un catéter, qué le tienen que alistar, cómo tiene que limpiar. No, porque pues como nosotros ya sabemos hacer eso, lo que no sabemos es cómo se hace ahí. Eso sería fundamental.
Adicional, vigilancia. En este punto es un factor importante epidemiología, el comité de infecciones, tener un grupo de prueba, es importantísimo. No es solamente vigilar cómo está el catéter, no es solamente vigilar si la jefe se lavó las manos para ir a colocar el acetaminofén. No, es más que eso, es formar un grupo. Nosotros hoy día tenemos un grupo conformado que hace revisión semanal de todos los accesos vasculares que hay dentro de la unidad de cuidados intensivos. Llevamos una lista de chequeo, efectivamente evidenciando cuál es, por decirlo así, el error más frecuente. Es la curación, son los equipos, es el personal que no se lava las manos. Todo eso lo vamos identificando y vamos atacando puntualmente cada una de las evidencias. Higiene de manos, ley universal. No es solamente en fundación, no es solamente en tal hospital, no. Organización Mundial de la Salud lo declara como una de las estrategias principales para prevenir infecciones asociadas a la atención en salud, no solo a dispositivos endovasculares. Entonces, la idea acá pues no es obviamente explicar paso por paso, pero que sí lo conozcamos y que por eso en cada una de las experiencias, en cada uno de los hospitales, es tan importante hacer cumplir esta regla. Técnica séptica, lo que les explicaba ahorita de la clorexidina, no quiere decir que sea el único, no quiere decir que si yo limpio con yodo lo esté haciendo mal, no, pero tenemos un plus que podemos solicitar, que podemos pedir y que podemos conocer y tener mejores desenlaces. Inserción y posición anatómica, que era lo que comentaba ahorita. Como enfermera les digo, no es igual cuidar un catéter yugular que un catéter subclavio. No es igual cuidar un catéter de inserción periférica que un yugular. No es igual cuidar un catéter femoral que uno subclavio. No es igual. La técnica puede ser la misma porque el personal está entrenado. Podemos hacer todo, pero no es lo mismo cuidar un catéter subclavio que un catéter yugular en un paciente traqueostomizado. No es lo mismo garantizar esa técnica, eso que esté bien. Entonces, en este paso es solamente ver la posibilidad de, porque es que según especialidades, entonces yo me acostumbro a que yo solo paso yugulares, yo solo paso subclavios, yo solo paso tales. Y miren que son cosas que de pronto pueden dar hasta risa y sonar como esto, pero pasa mucho. Y yo como enfermera les digo, no es lo mismo el cuidado, pese a que se establezca de la misma manera. Algo muy importante es la selección de apósitos. En el mercado tenemos muchísimas cosas que nos pueden ayudar como tal al mantenimiento de los catéteres. Incluso las casas comerciales vienen y nos hacen hasta gratis sesiones de educación y todo solamente para adquirir el dispositivo. Entonces, acá aparece como tal el apósito de clorexidina en la imagen, dándonos otro plus de utilización de la clorexidina, no solamente para la preparación de la piel en su inserción, sino también para el mantenimiento. Adicional, no solamente para mantenimiento de central, sino también para baño de pacientes. Por hoy día debería estar abolido bañar a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos con agua y jabón. Ahora se está utilizando la clorexidina también en paños para hacer la higiene. Evaluación y retiro o reemplazo, esto es algo muy importante. A veces nosotros somos el por si acaso. Doctor, ya hace 48 horas no tiene norepinefrina, ¿le podemos quitar el central? No, porque es que por si de pronto. Dejémoslo así, dejémoslo. Y así como una sepsis no es tan fácil de identificar, los catéteres muchas veces no nos muestran los signos así como aparecen en los libros. No nos aparece el punto rojo, la secreción, la no sé qué, no. Hay veces en que nos toca ser un poco más específicos con pruebas adicionales, con estudios diagnósticos adicionales, porque solamente el catéter no nos da la muestra a veces de que ese es el punto que está infectado. Y los 4 últimos puntos que son ya adquisitivos como tal es técnica séptica sin contacto. Esto es algo de lo que nosotros hemos venido hablando hace muchísimo tiempo, pero pues no le teníamos ese nombre. Pero si todos hablamos de técnica séptica, sabemos que cuando
usted va a administrar un medicamento o cuando va a colocar un dispositivo, usted tiene que tener técnica séptica, técnica estéril. Entonces, vean que esto no se está hablando hace 2, 3 días, se ha venido hablando hace mucho tiempo y de hecho las casas comerciales están garantizando mucho más dispositivos que nos ayuden en ello. Nosotros actualmente vemos muchos pacientes de esta manera. Y lo que nosotros tenemos que garantizar en la técnica séptica sin contacto es una técnica cerrada. Efectivamente, cuando nosotros tenemos, sin entrar, dijo el doctor ahorita, en conflicto de intereses, no es que las llaves de 3 vías sean malas, pero efectivamente no nos proporcionan una técnica cerrada, estéril. Hoy día en el mercado ya tenemos bastantes dispositivos que nos pueden ayudar tanto en tiempo, tanto en espacio, por así decirlo, y en técnica. Segundo, dispositivos de desinfección pasiva. Nosotros contamos con casas comerciales que han realizado este tipo de adaptadores con clorhexidina que se colocan en cada uno de los dispositivos donde se administran medicamentos y podemos garantizar, como su nombre lo indica, una desinfección pasiva para evitar que el puerto esté siempre expuesto al medio ambiente. Adquisitiva, grupo de accesos vasculares. Esto es muy, muy importante. Claramente no es algo que todas las instituciones podamos hacer porque se requiere de un personal entrenado. Participación de inserción de dispositivos bajo guía ecográfica es la manera más segura de prevenir obviamente lesiones y también infecciones. Entonces el hecho de poder garantizar un grupo de accesos vasculares en las instituciones sería fantástico, porque sería entrenar a poco personal que haga las cosas como se deben hacer y la vigilancia sería mejor que cuando todo el mundo llega a pasar catéteres porque yo sé, porque yo aprendí allá. Y por último, comité de infecciones. Un comité de infecciones liderado por personal de enfermería, liderado por personal de medicina, epidemiología, que nos ayude a promocionar todo esto que hemos hablado a todas las personas que van a tener contacto con nuestros pacientes. Personal que sea capaz de decirle a un par lo está haciendo mal o a un doctor lo está haciendo mal, tenemos que hacerlo así, sin entrar en conflicto, es solamente para poder salvaguardar nuestros dispositivos, nuestros pacientes. Eso era lo que les quería compartir en este momento. Muchísimas gracias.